Hola, ¿qué tal? En el video de hoy hablaremos acerca de tres métodos para la construcción de programas de escalera en la programación de PLC. Estos métodos son el método intuitivo, el método paso a paso y el método de cascada. Los conocimientos previos para desarrollar estos métodos no son necesarios en este momento, pues vamos a empezar con la metodología y simple y sencillamente con la teoría en esta segunda parte de la serie. Bueno, primero vamos a comenzar hablando del método inductivo, que es uno de los primeros métodos que se realiza para poder nosotros desarrollar problemáticas en PLC. Existen en este método pues diferentes herramientas como la lógica combinacional o las analogías con las estructuras de lógica booleana que vimos en el video pasado, que nos pueden ayudar a resolver estos problemas de forma simple. También la deducción lógica pues de la problemática que estamos desarrollando va a ser muy importante para entender este método. ¿Y a qué se referencia? Pues un poco más del método es que nosotros podemos obtener, no sé, problemáticas sencillas que no sean secuenciales. Por ejemplo, encender una lámpara y que esta lámpara eh, al mismo tiempo inicie, no sé, una puerta de un garage o algo así, ¿no? Ese es, por ejemplo, un método que podríamos resolver con el método inductivo. Técnicamente, eh, pues como utiliza la lógica combinacional, pues va a estar relacionado con problemas combinacionales en su mayoría. Aunque podríamos resolver también problemas secuenciales, pero es muy factible que utilizando este método nosotros lleguemos a encontrarnos algún error o a desarrollar algún error, porque no es el mejor para cuando se tienen problemas secuenciales largos. Y eso es muy común en la industria, encontrar problemas secuenciales que están relacionados con 10 o más pasos. Entonces, para ello se pueden encontrar otros métodos. Por ejemplo, el método siguiente, que es el método de paso a paso. Bueno, como su nombre lo dice, consiste en una serie de pasos en base a el diagrama de fases, estados que nosotros podemos encontrar en los problemas secuenciales de PLC. También está muy apegado al problema del paso mínimo y paso máximo, que eso se ve en neumática y electroneumática. Por ende, nosotros podemos pues determinar una serie de pasos en concreto para construir la resolución de una problemática secuencial. Este método es muy empírico, me lo enseñó mi maestro cuando yo estaba en la licenciatura, y bueno, ahora yo se los comparto a ustedes para que lo tengan y puedan acceder a esta receta cada vez que la necesiten. En el paso número 1 necesitamos colocar un número de banderas que sea igual al número de pasos que existen en el diagrama de fases. Ya veremos más adelante un ejemplo acerca de cada uno de ellos, pero como estos son la serie de teoría, entonces vamos a hablar pues de la receta como tal. Ok, dice que coloquemos un número de banderas igual al número de pasos que existen. Las banderas son señales internas de los PLC que nosotros podemos acceder a ellas mediante nomenclaturas especiales. Eso es claro dependiendo del programa o software que estemos utilizando para nuestra programación del PLC. Una bandera en no sé, en la interfaz que tiene el códices no es la misma que la bandera que vamos a llamar en una interfaz de Siemens o en otro PLC, ¿no? Bueno, pero eso ya lo veremos en la problemática. Solo hay que entender que es una parte del registro que nosotros podemos utilizar para llamar acciones cuando las necesitemos. Entonces, las banderas tienen que ser igual al número de pasos que existen. Esto es en el paso número 1. Ya que colocamos esas banderas y que determinamos cuántos pasos tiene nuestra secuencia, tenemos que colocar la activación de cada paso en estas banderas que ya designamos nosotros, ¿no? Después de ello, en el paso número 3, debemos memorizar del primer al último paso que tenemos. Y esto hace referencia a la herramienta que podemos hacer con la compuerta OR, o la analogía que vimos en el video pasado de la compuerta OR, donde hablaba de la memorización de los relevadores, ¿no? Para que se queden encendidos. Entonces, a eso hace referencia este tercer punto.
En el cuarto punto debemos nosotros, pues que en el primer paso tenemos que colocar un contacto cerrado con el nombre del último paso y con esto asegurarnos de que cuando se cumpla el último paso, este contacto se va a abrir y la secuencia no se va a repetir. Si queremos que se repita infinitas veces, pues nosotros podemos omitir este paso, entonces se va a repetir infinitas veces el último paso. El siguiente, el número 5, dice que del segundo al último paso debemos colocar un contacto abierto con el nombre del paso anterior. Esto asegura que nosotros estemos permitiendo que un paso, el paso siguiente, se ejecute sin que el paso anterior se quede enclavado, generando algún error. Y en el último paso de del método, tenemos que colocar un contacto abierto donde existe cada salida que hace un set. Aquí es importante, ahorita voy a explicar. Y un contacto cerrado donde se hace el reset. Ok, el set es en el método de paso a paso cuando nosotros tenemos un cambio o se genera un cambio en las válvulas. Es decir, cuando activamos una válvula para que se accione, eso sería un set. Y cuando desactivamos la válvula para regresar al estado cero, en el lógico, sería el reset, ¿no? Entonces, este sería el método paso a paso, al menos su receta. Más adelante, como les menciono, veremos un ejemplo de cada uno de ellos, o dos ejemplos, tal vez. El siguiente método se llama método de cascada. Es muy similar al anterior, hace una analogía con los diagramas de relevadores de electroneumática. Si ustedes llevaron electroneumática alguna vez, bueno, y si no la llevaron, pues no se preocupen, pero si ya lo llevaron, bueno, a lo mejor recordarán este método. Si no, en neumática también se ve. El método, pues es un método secuencial. Se debe dibujar el diagrama neumático. Como primer paso, obviamente, tenemos que tener nuestro diagrama neumático. Inclusive en los métodos anteriores, pues es lo recomendable. Después tenemos que indicar cuál es la secuencia o el diagrama de estados o fases que nosotros tenemos de nuestra secuencia de los movimientos que va a generarse en los pistones, si es que tenemos pistones, y si no, pues serían los diagramas de estados de los elementos que tengamos, lámparas, motores o lo que sea. Debemos declarar las variables de bobinas que van a activar los movimientos. Esto es en el tercer paso. En el cuarto paso, ya que tenemos declaradas esas variables, vamos a declarar los grupos. Es decir, aquí nosotros tenemos que identificar primeramente grupos de la secuencia donde no se repita, por ejemplo, no tengamos el mismo estado o la misma acción del pistón o del elemento que sea. Si tenemos un elemento A y un elemento B, entonces vamos a llamarle, por ejemplo, en el diagrama de fases, A más y luego B más. Esos serían elementos diferentes, ¿no? Pero si tenemos A más, A menos, B más, B menos, son elementos consecutivos iguales, por lo que nosotros tenemos que entender aquí que esto aplicaría solamente cuando se tienen grupos distintos o tenemos que identificar esos grupos de forma que no sean consecutivos iguales, que no pertenezcan al mismo elemento. Es decir, que si tenemos A más, A menos, B más, B menos, los grupos van a ser, en este caso, algo así, ¿no? A más, A menos, B más, B menos. Entonces los grupos serían este y este de aquí. Esos son los grupos. Bueno, eso ya lo entenderemos mejor durante pues los ejercicios de este método. Pero quería que lo vieran pues para que lo tuvieran en cuenta. Ahora, en el paso número 5 tenemos que declarar las señales de cambio de estado, el inicio y final de la secuencia. Es decir, tenemos que agregar el botón de inicio y el sistema final que va a detener nuestra secuencia. Es similar a lo que hacíamos en el método de paso a paso, donde agregábamos el ciclo final
para que nosotros pudiéramos resetear esto y que no iniciara la secuencia si no lo dictábamos nosotros, ¿no? Por último, se dibuja el diagrama de relevadores. Y en este paso, para este último paso existen otra serie de pasos que son los siguientes. En este último paso necesitamos crear, en base a estos puntos, nuestro diagrama de relevadores. Hace una analogía al lenguaje ladder. Los puntos son los siguientes. Cada bobina implica una línea eléctrica. Es decir que nosotros, pues, como tenemos en el diagrama de escalera, cada una de las bobinas que van a estar funcionando en el esquema neumático o en el hidráulico en el que estamos trabajando, va a ser una línea de ese lenguaje de escalera. Luego, se van a agregar líneas extra, una línea de mando y una para retener. Es decir, si tenemos n cantidad de líneas, porque son n cantidad de pasos o de bobinas, por ende tenemos que agregar 2 más, o sea, sería n más 2. Estos son pues para controlar cuándo inicia y cuándo se detiene. Después habrá que señalar los grupos como líneas en paralelo. Como le mencionaba anteriormente, los grupos que tenemos nosotros pues pueden ser 2 o 3 grupos, 4 o 5, n cantidad de grupos, ¿no? En el siguiente punto tenemos que agregar en el mando las señales correspondientes al cambio de grupo y al final de la secuencia. Es decir que necesitamos determinar cómo va a iniciar nuestro estado, cómo va a empezar, y en base a ello vamos a hacer el cambio de grupo con ese mismo mando que se generó, y el final de la secuencia pues que sería para detenerlo, ¿no? Después es necesario agregar el relevador, que sería una bandera, y su respectivo interruptor a todas las líneas, con el fin de impedir que se repitan infinitamente. Por último, y para terminar con esta pues serie de instrucciones, realmente ahorita no estamos haciendo el diagrama, hay que agregar un botón de inicio y los cambios de estado de los actuadores. Bueno, más adelante veremos cómo se hace esto. Por mi parte es todo. En el siguiente video veremos algunas funciones especiales y la nomenclatura que utilizan los PLCs. Espero que estén muy bien y cuídense mucho. Hasta la próxima.